Bueno, agradecer en principio a los organizadores para comentar la exposición de la compañera y hermana compatriota, no sé qué se puede llamar, de Guatemala. Escuchando, yo puedo hallar un problema central, característica de países de América Latina y con problemas, o los que han sufrido invasiones llamados coloniales, un problema común. Y hay que ver desde dos puntos de vista. Una preocupación para profundizar la democracia sobre la participación de las sociedades indígenas fundamentalmente. Creo que gira todo en torno a eso. Aquí yo creo que hay que observar dos cosas. La primera es la participación de rostro indígena. Es una tendencia, rostro indígena. Pero a una, como diríamos, en este caso hablando de democracia, a la democracia representativa, que evidentemente eso, como dice Portugal, nació de la civilización occidental, europea, eurocéntrica, liberal. La democracia representativa liberal, participación de ese rostro indígena a esa democracia representativa liberal. Esto es la tendencia, un primer debate que seriamente hay que hacerlo. Porque el resultado es que esta democracia representativa en países de América Latina, que con Guatemala creo que coincidimos más o menos 20, nosotros tenemos un poquito más años y ellos un poquito menos, pero son 2 décadas, es lo mismo. Pero la característica principal de estas democracias representativas liberales que se ha construido ha tenido una característica común entre dos países, la de excluir, incluso en términos de rostro, en términos fenotípicos, al indígena. O sea que, pues, digamos, en palabras de la compañera, solamente predominantemente ladino. Y nosotros tenemos varias expresiones para los aymaras, predominantemente cara, para los guaraníes arae, arayanas, etcétera, al blanco, para decir ladino, ¿no? O endomestizo, pero fundamentalmente eso, ¿no? Pero eso es incorporación a la civilización occidental, la democracia representativa. En primer debate. En Guatemala han tratado de solucionar a través de ese mecanismo institucional, poniendo una secretaría indígena, por ejemplo, en cualquier partido. Está subsumiendo al indígena a esa lógica. Eso es la primera conclusión que podría llegar. En Bolivia es una característica especial al respecto, en este nivel. Creo que el 2000 o a partir de 2000 se rompe ese esquema. Y en este momento tranquilamente podríamos hablar en el escenario de representación política una predominancia de cara indígena, de cara. Por lo menos el 80% del parlamentario que vemos es indígena. Mujeres de pollera, mujeres de extradio, no, chotos, subirloches, pero indígenas. Tenemos hombres igual indígenas, que es muy difícil de distinguir en términos de vestimenta, pero sí a través de su color de piel, de su habla, de su manera, o poner sombrero, ¿no? Los símbolos indígenas que puede caracterizar, pero esa es la predominancia en este momento, después de 2000, particularmente después de 2005, adelante, pero como presencia, ¿no? En esa presencia, aquí, este es el primer debate, yo creo que primer debate, digamos, de la superación de integración, en términos exactamente de integración, creo que el indígena en Bolivia por lo menos es incorporado bajo la civilización occidental en este momento, bajo la democracia representativa. El primer problema, solucionado entonces, aquí no tenemos que quejarnos los indígenas, estamos o no, estamos ya en el palacio, eso no hay problema. El problema, el rostro está presente, fenotípicamente estamos ya presentes, por lo tanto la colonialidad como clasificación social o exclusión, creo que está solucionada. En Bolivia hay bastante avance. En Guatemala, siento a través de tu exposición que es totalmente
muy minoritario la presencia de los mayas, los indígenas de la región, como presencia física estoy diciendo. Más hay predominancia ladina. En Bolivia se superó ese tema después de la revuelta de 2000. Primer aspecto que hay que mencionar. Hay otro segundo aspecto, que, y mi criterio lo más fundamental y lo más polémico, ¿no? El segundo aspecto. El problema es civilizacional. Ya no es presencia, civilizacional. ¿Qué significa? Civilización entendida como yo lo hago en este textito que se llama Tercer Sistema, modelo comunal, propuesta alternativa para salir del capitalismo y del socialismo, ¿no? Civilización entendido como el concepto que digo aquí, civilización solamente entendida en esta propuesta como cultura, concepción social del mundo que hace referencia a la totalidad de la vida de un pueblo o de una nación, donde están contenidos valores, lengua, religión, normas institucionales, instituciones económicas, políticas, formas de gobierno, jurídicas, formas de pensamiento y formas de vida a las que sucesivas generaciones dentro de una sociedad han dado una importancia fundamental y que las distinguen de otras civilizaciones. Es como decir, aquí es un aspecto, si hablamos de la civilización occidental como civilización eurocéntrica, en términos políticos ha traído dos prácticas políticas: la democracia representativa liberal y el socialismo de carácter totalitario que se derivó. Es engendro, creación de la civilización occidental. La democracia representativa liberal es la creación de los más genios, desde Hobbes, Kant, es más lúcido, que lo quiero mucho además, ¿no? Y Locke, los tres. Rousseau, interesante. Rousseau hay que valorar solamente cuando dice la soberanía no puede, tiene que radicar en el soberano, en el pueblo. Me gustó eso, ¿no? Pero igual derivó en el liberalismo. Eso es hechura. Y dentro de esa misma civilización inventó otra práctica política, pero en mi criterio, desde mi punto de vista más perverso, es Marx y Engels, el socialismo. Al fin y al cabo, ¿no? Son las dos prácticas políticas que engendró la civilización occidental. Esta es una. Y aquí de estas tierras, ¿no? Tierras de América Latina, históricamente con su particularidad de invasión, ¿no? Y después de colonialidad podemos hablar mucho, ¿no? Pero en su localidad, en su historia, hay otro tipo de civilización, otra práctica política, que no se ha podido desenvolverse ni desarrollarse en la sociedad de masas. Aunque empezó con una sociedad de masas, pero terminó siendo localizado, arrinconado a pequeñas comunidades locales, pues producto de la conquista, producto de la invasión, pero está ahí, que podemos teorizar y saltar después. De eso voy a hablar ahora. Entonces aquí es la disputa esa. Precisamente en Bolivia, tomar en cuenta como civilización la práctica política distinta a la democracia representativa, distinta al socialismo totalitario, hay que inspirarse evidentemente en este pueblo, pero hay que después aplicarlo, saltarlo, ¿no? Modificarlo, ¿no? Para adaptar a la sociedad masas y de ciudades totalmente. Entonces, pero esto es el debate. En Bolivia avanzamos teórica y normativamente, eso es lo más interesante de Bolivia. Teórica y normativamente hemos avanzado. Hemos puesto dos conceptos claves para mí, en mi criterio, ¿no? Lo plurinacional. Creo que lo plurinacional entendido fundamentalmente como rescate de esas civilizaciones. Por lo menos cuando yo he luchado por ese concepto he entendido como rescate, reconocimiento a escala nacional de las civilizaciones de las sociedades indígenas, tal como he leído. Eso significa no solamente reconocer sombrero o poncho o idioma, sino fundamentalmente
sus institucionalidades económicas, políticas, jurídicas, que es la esencia de la sociedad. Porque hablando aymara puede ser uno capitalista y muy político en la democracia representativa, como lo son ahora muchos. Eso no es problema, idioma. Las creencias no es problema. Pero el problema es la institucionalidad. Si modificas la institucionalidad política, es decir, forma de gobierno, si modificas totalmente la institucionalidad económica y jurídica, ahí sí hablas de otro tipo de sociedad. Esto es el tema entonces. Entonces Bolivia apostó por plurinacionalidad, ¿no? Estado plurinacional. Primera imaginación al respecto, ¿cuál era? Primera imaginación, plurinacional. Y en la Constitución se pone 30. Hay, evidentemente, con justa razón, los mestizos se quejan. ¿Qué ha pasado con nosotros ahora? No estamos en los 36. No, habría que modificar 38. Blancos y mestizos más.